El régimen chavista aprobó una nueva ley que introduce penas de hasta 20 años de cárcel para quienes promuevan o financien bloqueos, piratería o acciones similares contra el comercio y la navegación marítima, como el reciente bloqueo anunciado por el gobierno de Donald Trump. Durante una conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a acusar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de ser un líder del narcotráfico y lo calificó como una amenaza para su país. Al menos 8.000 nuevos documentos sobre el caso de Epstein fueron puestos a disponibilidad este martes en la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras las diversas presiones ejercidas por el Congreso. 3 personas murieron y varias resultaron heridas en ataques rusos con drones y misiles contra el sector energético ucraniano, que provocaron nuevos cortes de electricidad. Venezuela aprobó una nueva ley que introduce penas de hasta 20 años de cárcel para quienes promuevan o financien bloqueos, piratería o acciones similares contra el comercio y la navegación marítima en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos por el bloqueo de buques petroleros sancionados. El proyecto, denominado Ley para garantizar la libertad de navegación y el comercio contra la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales, fue aprobado por unanimidad y será enviado para su promulgación una vez publicado en el Diario Oficial. Giuseppe Alessandrello, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana que presentó la iniciativa, explicó que la ley está dirigida contra cualquier persona que impulse, fomente, solicite, respalde, facilite, financie o participe en actos de piratería, bloqueo u otros delitos internacionales que afecten a empresas que mantienen operaciones comerciales con el régimen y sus entidades. Quienes incurran en estas conductas enfrentarían penas de entre 15 y 20 años de prisión, además de multas calculadas en bolívares equivalentes a entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio más alto publicado por el Banco Central de Venezuela. El impulso de esta legislación se da tras las acciones de Estados Unidos para interceptar y bloquear tanqueros vinculados con el petróleo venezolano en el Mar Caribe, medidas que Caracas considera una agresión a su soberanía y una amenaza al comercio internacional. Funcionarios del gobierno venezolano han denunciado que las recientes acciones estadounidenses, incluida la incautación de buques y la imposición de un bloqueo a petroleros sancionados, buscan asfixiar la economía del país sudamericano y debilitar al gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro reafirmó que su gobierno cumplirá los contratos petroleros firmados con la empresa estadounidense Chevron, así llueva, truene o relampaguee, aun cuando mantienen tensiones con Estados Unidos en medio de recientes acciones de Washington contra buques petroleros venezolanos. El líder chavista hizo la declaración durante un acto oficial transmitido por televisión estatal, destacando que los compromisos contractuales se respetan conforme a la Constitución y la ley. Llueva, truene, relampaguee, más allá de los conflictos circunstanciales, momentáneos que podamos tener con la actual administración, con Chevron se cumple a rajatabla. La insistencia en mantener los acuerdos con Chevron ocurre tras el anuncio del gobierno venezolano sobre la salida de un barco cargado de petróleo de esa compañía rumbo a Estados Unidos y en un contexto de presión estadounidense, que incluye bloqueos e interceptaciones de tanqueros sancionados en el Caribe. El último ataque estadounidense se llevó a cabo este lunes y dejó una persona muerta, quien estaba a bordo de una lancha vinculada supuestamente al narcotráfico. El acuerdo entre Venezuela y Chevron consiste en una licencia otorgada por el gobierno de Estados Unidos que permite a la petrolera estadounidense operar de forma limitada en el país, producir y exportar petróleo pese a las sanciones vigentes. Sin embargo, la empresa no puede entregar dinero en efectivo al Estado venezolano. En su lugar, los ingresos se destinan a recuperar deudas, cubrir costos operativos y, en algunos casos, pagar compromisos en especie. A pesar de ello, Estados Unidos ha confiscado 2 buques petroleros en el Mar Caribe en el contexto de su operación contra el transporte de crudo venezolano bajo sanciones. Las tensiones entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro, siguen en aumento. Durante una conferencia de prensa, el líder republicano volvió a acusar a Petro de ser un líder del narcotráfico y de calificarlo como una amenaza para su país. Fabrican cocaína en Colombia. Y él no es amigo de Estados Unidos. Es muy malo, un tipo muy malo.
y tiene que andarse con cuidado porque fabrica cocaína y la envían a Estados Unidos desde Colombia. Amamos al pueblo colombiano. Yo amo al pueblo colombiano. Son gente estupenda, enérgica, inteligente y genial. Pero su líder es un alborotador. Y más le vale tener cuidado. Más le vale cerrar esas fábricas de cocaína. Este tipo de acusaciones no resulta ser nuevas para el discurso de Donald Trump, quien ya sostiene que el líder de izquierda colombiana fomenta la producción de cocaína en su país. La insistencia en este asunto sería una muestra de presión del mandatario estadounidense sobre lo que espera sea una estrategia antidrogas del gobierno de Petro, cuya administración fue desertificada por el Departamento de Estado. Como se recuerda, en el pasado reciente, Trump ya ha advertido a Petro con que podría ser el siguiente, en alusión a la presión que su gobierno está ejerciendo contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre si planea hablar pronto con Petro, el republicano lo descartó, argumentando que el mandatario colombiano ha sido bastante hostil con Estados Unidos. Trump retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que acusó de ser un líder del narcotráfico. El mandatario colombiano ha rechazado estas acciones y reivindica que la política antidrogas de su gobierno es la adecuada. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes desde su casa de Florida que lo más inteligente que puede hacer su homólogo venezolano Nicolás Maduro es dimitir, mientras presiona con un bloqueo frente a sus costas dirigido a la riqueza petrolera del país sudamericano. Él puede hacer lo que quiera. Tenemos una armada masiva formada, la más grande que hayamos tenido, y por mucho la más grande que hayamos tenido en Sudamérica. Él puede hacer lo que quiera, está bien, lo que quiera hacer. Si quiere hacer algo, si se pone duro, será la última vez que pueda ponerse duro. Maduro le respondió a Trump durante un acto transmitido en la televisión estatal venezolana, diciéndole que debería dejar de enfocarse tanto en Venezuela y pensar más en los asuntos de su propio país. Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. Cada presidente en lo suyo, atender los temas de su país. Porque no puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es Venezuela. Trump anunció el 16 de diciembre el bloqueo de buques petroleros sancionados que navegan hacia y desde costas venezolanas y desplegó desde septiembre naves de guerra en el Caribe en una ofensiva contra el narcotráfico que ya deja más de 100 muertos. Estados Unidos ya incautó 2 tanqueros cargados con petróleo de Venezuela, que califica las confiscaciones de buques como actos de piratería y un robo descarado. Trump exige la devolución de activos estadounidenses supuestamente robados y dice que Caracas usa el dinero del petróleo para financiar el terrorismo relacionado con drogas, la trata de personas, asesinato y secuestros. Miren, Venezuela le hizo cosas terribles a Estados Unidos. Enviaron a cientos de miles de personas, a millones de personas a nuestra frontera abierta. Enviaron a sus criminales, enviaron a sus presos, enviaron a sus traficantes de drogas, enviaron a sus personas mentalmente insanas e incompetentes a nuestro país más que cualquier otro. Más temprano, en una entrevista con la cadena Fox News, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que Maduro tiene que salir del poder. Washington acusa a Maduro de liderar el supuesto cártel de los soles, calificado como grupo narcoterrorista, y ofreció una recompensa de $50 millones por información que lleve a su captura. El canciller venezolano Iván Gil anunció el lunes en Telegram que recibió nuevamente el respaldo de Rusia ante el bloqueo naval estadounidense. Maduro agradeció antes a su otro aliado, China, por su firme defensa del derecho internacional y su rechazo a las prácticas de hegemonismo unilateral de Estados Unidos. La era de la piratería naval criminal en el Caribe. Vestidos de piratas, decenas de motoristas rodaron el lunes por Caracas para rechazar la incautación de buques con petróleo venezolano por parte de Estados Unidos. Desde el pasado 10 de diciembre, Estados Unidos confiscó 2 tanqueros como parte del gigantesco despliegue militar en el Caribe ordenado por el presidente Donald Trump. Venezuela ha tachado por su parte estas incautaciones de piratería. Que ahora se roba el petróleo de los venezolanos porque es nuestro. Están para la defensa de la patria en cualquier circunstancia y momento que se presente. Washington asegura que el despliegue en el Caribe está vinculado a operaciones contra el narcotráfico, pero el presidente Nicolás Maduro insiste en que las acciones militares tienen como objetivo su derrocamiento.
Trump dijo el mismo lunes que lo más inteligente que puede hacer Maduro es dimitir, porque si se muestra duro será la última vez que pueda hacerlo, señaló en tono de amenaza el mandatario estadounidense. ¡Saludos al pueblo venezolano! El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la construcción de un nuevo tipo de buques de guerra que llevarán su nombre. Se trata de los llamados buques clase Trump, un proyecto que busca ampliar y modernizar la fuerza naval estadounidense en un contexto de creciente tensión internacional. El anuncio se realizó en la residencia privada de Trump en Mar-a-Lago, Florida, junto al secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de la Armada John Phelan. ¿En qué consiste el proyecto? Según explicó el propio presidente, el plan contempla la construcción de hasta 25 buques de guerra en distintas etapas. Primero 2 unidades, luego 10 y finalmente el resto en un plazo aún no definido. Todos serían construidos en astilleros de Estados Unidos y formarían parte de lo que Trump denominó la Flota Dorada del Pentágono. Trump aseguró que estos navíos serán los más rápidos, los más grandes y los más poderosos jamás construidos, y afirmó que superarán ampliamente a cualquier buque anterior de la Armada estadounidense. De acuerdo con John Phelan, los buques estarían equipados con misiles de crucero con capacidad nuclear, aunque no se ofrecieron detalles técnicos adicionales. El anuncio llega en medio de una escalada de tensión en el Caribe, donde Estados Unidos mantiene un despliegue militar sin precedentes. En los últimos meses, Washington ha intensificado intercepciones marítimas, ataques a embarcaciones vinculadas al narcotráfico y operaciones contra petroleros sancionados que se dirigen a Venezuela. Trump ha vinculado directamente este despliegue naval con la necesidad de contrarrestar a China, modernizar una flota que considera obsoleta y ejercer mayor presión sobre gobiernos que Washington considera hostiles como el de Nicolás Maduro. Presión a la industria militar. Durante su intervención, Trump también adelantó que se reunirá con contratistas de defensa para exigir mayor rapidez en la construcción de los buques. Afirmó que está dispuesto a sancionar a las empresas que no cumplan con los plazos o estándares establecidos. El secretario de Defensa Pete Hegseth respaldó el anuncio y calificó la inversión como una decisión que será recordada durante décadas, en línea con la narrativa de fortalecimiento militar impulsada por la actual administración. Por ahora no se ha confirmado el costo total del proyecto ni el cronograma exacto de entrega. Sin embargo, el anuncio marca un nuevo capítulo en la estrategia naval de Estados Unidos, que combina modernización militar, presión geopolítica y un fuerte sello personal del presidente Trump. La clase Trump y la llamada Flota Dorada se perfilan así como uno de los proyectos más ambiciosos y controvertidos de la política de defensa estadounidense reciente. El Departamento de Justicia de Estados Unidos puso a disposición el martes al menos 8.000 nuevos documentos sobre el caso Epstein. Entre las nuevas publicaciones hay cientos de videos y audios, incluyendo imágenes de vigilancia de agosto de 2019, cuando Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda antes de un proceso judicial por delitos sexuales. El financista, ya condenado en 2008 por prostitución de menores, era conocido por sus estrechos vínculos con figuras influyentes del mundo político y empresarial. Su muerte alimentó innumerables teorías conspirativas según las cuales habría sido asesinado para encubrir a destacadas personalidades. El Congreso estadounidense había aprobado una ley para la publicación con fecha límite el 19 de diciembre de los registros gubernamentales sobre Epstein, pero tras una primera difusión, un grupo de víctimas del ex financiero criticó que solo una fracción de los archivos se había hecho pública. La oposición demócrata también acusó al Departamento de Justicia de retener información para proteger a hombres ricos y poderosos que no fueron acusados en el caso. El fiscal general adjunto Todd Blanche achacó el retraso a la necesidad de censurar las identidades de las más de 1.000 víctimas de Epstein y negó las acusaciones de que estuviera protegiendo a Donald Trump, que antaño fue amigo íntimo del ex financiero.
El presidente, que rompió relaciones con Epstein años antes de su detención y no se enfrenta a ninguna acusación de delito, intentó durante meses evitar la publicación de los archivos, pero finalmente cedió a la presión y promulgó la ley que obliga a difundirlos. Miles de familias recurren a los bancos de alimentos por Navidad para soportar la asfixiante inflación que azota Estados Unidos y que afecta en especial a la comunidad latina. El último informe de Feeding America, la red de bancos más grande de Estados Unidos, estima que la inseguridad alimentaria ha escalado hasta afectar a 47 millones de personas en todo el país, de las cuales 14 millones son latinos. En el epicentro de esta emergencia se encuentra el Banco de Alimentos de Los Ángeles, la red más amplia de abastecimiento con una capacidad para alimentar a 1,2 millones de personas cada mes, en una región de unos 9 millones de habitantes y con una de las rentas per cápita más elevadas de Estados Unidos. Esto declaró Joe Nino, un señor retirado y de avanzada edad que forma la fila de Meet Each Need with Dignity, un centro de recursos contra la pobreza ubicado en el barrio de Pacoima, en Los Ángeles. Vengo a este lugar porque la situación económica está un poco baja y llevo comida para mi sustento en mi casa. A veces llevo también para familias que no tienen la situación económica como está, no están bien. Entonces yo vengo para regalarles a ellos también lo que necesitan. Victoria Hernández es una mujer que también acude a estos centros de recursos y bancos de alimentos. Ella lleva viviendo 50 años en Estados Unidos y hace 6 años se retiró. Porque lo que nos dan del Seguro Social no es suficiente para soportar nuestro estado de vida, comida, rentas, es muy difícil. Aunque el índice de precios de consumo cayó en noviembre hasta el 2,7%, el impacto acumulado en la canasta básica golpea ya a familias con ingresos medios, rompiendo el estigma de que solo las personas sin hogar acuden a estos centros. El impacto de esta crisis, agravada con la llegada al poder del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se siente con crudeza en ciudades como Paramount, un enclave donde el 80% de población es de origen hispano. La activista climática Greta Thunberg fue arrestada este martes en Londres durante un acto de apoyo a los 8 manifestantes de la Acción Palestina, que hacen huelga de hambre en prisión. Según anunciaron las asociaciones Defend Our Juries y Prisoners for Palestine, Thunberg sostenía una pancarta en la que se podía leer «Apoyo a los presos de Palestine Action, me opongo al genocidio», cuando fue abordada por agentes del orden. Según las autoridades, la activista habría sido detenida en virtud de la ley antiterrorista británica. En un video difundido por la propia organización, se puede ver a Thunberg mostrando su apoyo a los activistas y su rechazo al genocidio que está teniendo lugar en Gaza, durante una protesta que se ha concentrado frente a las oficinas en la capital británica de la compañía de seguros Aspen Insurance. Las protestas fueron parte de una manifestación más amplia en la que otros 2 activistas rociaron pintura roja frente a una compañía de seguros en el área del centro de Londres, conocida como el Centro de la Industria de Servicios Financieros de Gran Bretaña. Prisoners for Palestine dice que apuntaron a la aseguradora porque apoya a Elbit Systems, una empresa de defensa vinculada a Israel. Como se sabe, 8 miembros de Palestine Action han llevado a cabo una huelga de hambre para protestar por su detención sin fianza, mientras esperan juicio por una variedad de cargos relacionados con protestas anteriores en todo el país. El gobierno británico se ha negado hasta ahora a intervenir en el proceso judicial, afirmando que las cuestiones sobre la fianza y la detención son asuntos que se deben ver y decidir en los tribunales. Al menos 3 personas murieron este lunes en un nuevo bombardeo israelí con un dron contra un vehículo en una carretera en Sidón, en el sur del Líbano. Las fuerzas de defensa israelíes confirmaron que atacaron a varias personas descritas por Israel como terroristas de Hezbollah en la zona de Sidón, sin dar más detalles. El ejército israelí no cesa sus ataques en el Líbano, sobre todo en el sur, contra supuestos objetivos del grupo chií libanés, y este domingo mató a otra persona tras 2 ataques contra vehículos en la aldea de Yater. Pese al alto el fuego entre Israel y el Líbano, que cumplió 1 año desde su entrada en vigor a finales del pasado mes de noviembre, los ataques israelíes en territorio libanés son prácticamente diarios.
Las Fuerzas Armadas de Israel anunciaron la semana pasada haber matado a 380 supuestos miembros de Hezbollah en el país árabe desde que comenzó la tregua. Lo explicaron en un comunicado en el que acusaron al grupo chií de violar el acuerdo de tregua en 1900 ocasiones. La ONU denunció que al menos 127 civiles habían muerto en los ataques casi diarios contra el Líbano tras un año del alto el fuego. Luego de los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en la frontera México-Guatemala, que dejaron un civil muerto y un militar guatemalteco herido, empresarios de la región y organizaciones civiles pidieron a las autoridades blindar la zona y aumentar la seguridad, tal como expresó el presidente de la organización Procentro de los Comerciantes y Empresarios del Centro de Tapachula, César García Jiménez. Sí, necesitamos más presencia, ya sea militar o ya sea federal por el lado nuestro. Es muy porosa nuestra frontera, es muy fácil entrar a México. Y eso hace que pues también los malos lleguen a introducirse aquí a Chiapas y empezamos con problemas de malandracos. García advirtió que la inseguridad en la zona ha alejado hasta en un 30% la llegada de visitantes guatemaltecos, una situación que pone números rojos a los empresarios mexicanos, especialmente en diciembre cuando esperaban una recuperación económica. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, Canacintra, Abel Méndez Ruiz, se mostró preocupado porque la frontera está descuidada y dijo que no hay una autoridad que la proteja. Entonces sí necesitamos realmente que se cuide más la frontera. Tal vez no llamarle que se blinde, pero sí que haya más control. Más operativo, más seguridad. Así es, eso sí, y que Tapachula vuelva a tener el control como era antes. Antes podías atravesar a Tapachula de norte a sur o de oriente a poniente y no pasaba nada. Había seguridad. Hoy no existe eso. El llamado de las organizaciones empresariales y civiles llega después de que el pasado 8 de diciembre se reportara un enfrentamiento armado en la comunidad de Aguasarca, departamento guatemalteco de Huehuetenango, un ataque atribuido a grupos del crimen organizado que operan en ambos lados de la frontera. El incidente ocurre en un contexto de tensión creciente en la región fronteriza entre México y Guatemala, donde este año han aumentado los episodios de violencia asociados al tráfico de personas y de drogas. En Honduras, la prolongada incertidumbre por los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre golpea con fuerza a las micro y pequeñas empresas justo en plena temporada navideña. Gremios empresariales advierten que las ventas han caído hasta un 85% debido al miedo, la reducción del consumo y la falta de confianza provocada por la crisis política. En mercados populares de Tegucigalpa, los comerciantes aseguran que muchas personas han dejado de salir a comprar. Libni Castejón, vendedora de frutas y verduras, declara: Los está afectando bastante, porque hay gente que le da miedo salir porque dicen, vamos a la feria o cualquier feria a comprar y en eso se ponen a hacer relajo esa gente. El impacto también se siente en la venta de alimentos tradicionales de Navidad, como carnes y productos básicos que suelen tener alta demanda en esta época. Tony Mena, vendedor de carnes, contó: La gente compró, se abasteció de una manera previendo algún acontecimiento social negativo, lo que es para el pueblo hondureño, aquí en la capital sobre todo. Aunque algunos comerciantes reportan ventas normales, el panorama general es de preocupación, especialmente entre quienes dependen del comercio diario para sostener a sus familias. Según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral, la contienda presidencial sigue siendo estrecha con más del 99% de las actas escrutadas, pero sin un resultado oficial definitivo. El Consejo Nacional Electoral tiene plazo hasta el 30 de diciembre para anunciar los resultados finales, mientras miles de pequeños negocios enfrentan una de las navidades más difíciles de los últimos años. Un cohete comercial de la empresa surcoreana InnoSpace se estrelló este martes segundos después de despegar desde el centro de lanzamiento de Alcântara en Brasil, frustrando el primer lanzamiento comercial de un vehículo espacial desde territorio brasileño. Según la compañía, el cohete Anbit Nano detectó una anomalía unos 30 segundos después del despegue y cayó dentro de la zona de seguridad terrestre sin causar víctimas ni daños materiales.
El lanzamiento transmitido en directo se realizó a las 10:13 de la noche, hora local, del lunes, tras 5 aplazamientos por problemas técnicos y condiciones meteorológicas adversas. Poco después, la empresa perdió la señal del vehículo y se observó una breve explosión en el cielo. El cohete de casi 22 metros de altura y 20 toneladas de peso transportaba 5 nanosatélites y 3 dispositivos experimentales de Brasil e India, destinados a la órbita baja de la Tierra. InnoSpace había firmado un contrato para utilizar Alcántara como plataforma comercial, aprovechando su ubicación estratégica cerca de la línea del Ecuador, que permite un ahorro de hasta un 30% de combustible. Brasil, por ahora, no prevé retomar su propio programa de cohetes, abandonado definitivamente tras el accidente de 2003 que dejó 21 muertos en esa misma base. Masivos ataques rusos dejaron sin electricidad a miles de personas en Ucrania el martes, en medio de temperaturas invernales gélidas. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó 635 drones y 38 misiles contra el territorio. Los ataques se produjeron un día después de que un general ruso muriera en la explosión de un coche en Moscú y luego que ambas partes mantuvieran conversaciones separadas en Miami con funcionarios estadounidenses para poner fin a la guerra que ya lleva casi 4 años. La primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, indicó que las instalaciones energéticas del oeste del país fueron las más afectadas por los ataques. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que los ataques previos a la Navidad demostraban que Moscú no tiene intención de poner fin a la invasión que lanzó en febrero de 2022. Según las autoridades, al menos 3 personas murieron en los bombardeos, entre las cuales un niño de 4 años y más de una docena resultaron heridas. El ejército ruso indicó por su parte que el ataque estuvo dirigido contra objetivos militares y energéticos. El lento escrutinio de las elecciones mantiene en vilo a Honduras, pero el incierto resultado también es seguido de cerca del otro lado del Pacífico, en Taiwán, donde hay expectativa por concretar una inusual victoria diplomática frente a China. En 2023, el gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro decidió poner fin a 6 décadas de relaciones diplomáticas con esta isla, de régimen democrático, reclamada por Pekín. La ruptura del acuerdo de libre comercio entre ambas partes supuso un duro golpe para la industria camaronera del país centroamericano. Según datos taiwaneses, las importaciones se desplomaron de unas 13.000 toneladas en 2022 a casi 4.000 en 2024, ya que aranceles del 20% encarecieron el camarón hondureño. El costo de producción de Honduras es más alto que el de la mayoría de los países centroamericanos. Por eso hemos cambiado de Honduras a Nicaragua, Guatemala y otras fuentes y lugares. Los dos candidatos derechistas que se disputan mano a mano la presidencia, Nasrias Fura y Salvador Nasralla, han prometido estrechar lazos con Taipei. Elías Argueta, un comerciante de café hondureño que vive en Taiwán con su esposa y su hija pequeña, espera un cambio. En 2020 comenzó a importar granos directamente de las fincas de sus padres en Honduras para cautivar al mercado taiwanés, donde el café de Colombia y Guatemala es muy popular. Desde la ruptura diplomática ha sido más difícil conseguir nuevos clientes porque el gobierno de Taiwán dejó de promocionar el café hondureño. Habrá un contacto más directo con otras empresas con las que quizá ahora no tengamos relación y solo por el hecho de que Honduras vuelva a tener relaciones con Taiwán, la gente estará más dispuesta a consumir café hondureño y sin duda los canales oficiales se volverán a abrir aquí en Taiwán. China ha cortejado sistemáticamente a los pocos aliados que le quedan a Taiwán en un esfuerzo por aislarla. Actualmente, solo 12 países reconocen a Taiwán, en su mayoría en el Caribe y Latinoamérica, como Guatemala o Paraguay. Neymar fue operado con éxito el lunes de una lesión en la rodilla izquierda, según informó su club, Santos. La cirugía fue una artroscopía para tratar una lesión del menisco medial y fue realizada por el médico de la selección brasileña de fútbol, Rodrigo Lasmar. El gran objetivo del jugador es llegar con la selección de Brasil al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
Neymar, de 33 años, tuvo una temporada difícil por recurrentes lesiones en su regreso al club de Pelé, pero fue pieza clave para la permanencia del equipo en la primera división brasileña. El astro sumó 8 goles y una asistencia en 20 partidos jugados en la liga en 2025. Neymar tiene contrato hasta fin de año con Santos y negocia su renovación. El equipo adelantó que quiere la permanencia del jugador. Máximo anotador de la selección brasileña con 79 goles, Neymar jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verde-amarela el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos. Aún no ha sido convocado en el ciclo del entrenador italiano Carlo Ancelotti, que comenzó en junio. Imágenes transmitidas por la emisora estatal norcoreana KCTV mostraron al líder Kim Jong-un y a su hija Yoae inspeccionando hoteles recién construidos en un complejo turístico de montaña en el norte del país. La agencia oficial de noticias afirmó que el nuevo complejo de Samgyeon funcionará como un atractivo complejo turístico y lugar de ocio para el pueblo. Kim recorrió las habitaciones de los hoteles, los espacios de ocio y las instalaciones comerciales y restaurantes. Él y su hija incluso probaron la firmeza de las camas. La prensa estatal indicó que Kim presentó el complejo como una prueba clara del ideal de crecimiento constante norcoreano y del potencial de desarrollo del Estado. Añadió que demuestra que el pueblo norcoreano no tiene nada que envidiar al resto del mundo. Samgyeon tiene un fuerte simbolismo en la propaganda norcoreana, pues se encuentra cerca del monte Paektu, el punto más alto de la península. Según las versiones oficiales, habría sido en ese monte donde nació el padre de Kim Jong-un, Kim Jong-il. Historiadores afirman, sin embargo, que nació en la antigua Unión Soviética.